Buenos días, queridos televidentes. Hoy comenzamos una nueva semana y con esta una nueva temática, en la que van a girar las entrevistas de esta semana. La pregunta de la semana es, ¿cuáles fueron los acontecimientos históricos que hicieron que la Iglesia perdiera poder? Para responder esta pregunta iniciaremos hablando sobre la Revolución Copernicana. Y para hablar de este tema invitamos al profesor Carlos Marco Piragua, quien es un reconocido profesor de Historia de la Ciencia y hoy nos viene a visitar para respondernos algunas preguntas sobre la Revolución Copernicana. Recuerden que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro experto de hoy, pueden llamar al número que aparece en pantalla y hacerle la pregunta al profesor Piragua. Buenos días, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Andrea. Todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Este tema me apasiona mucho y me parece muy pertinente que hayan decidido abrir el tema de esta semana con la Revolución Copérnica, pues todo lo que se desarrolló dentro de esta revolución causó fuertes repercusiones dentro de la institución eclesiástica. Así es, profesor. Para muchos es considerado como la primera contradicción que surgió entre la teología y la ciencia. Pero antes de profundizar y adentrarnos en el tema, ¿qué le parece si nos hace una pequeña contextualización sobre los principales cambios que ocurrieron? Lo primero que hay que tener claro es que esta revolución, por su naturaleza como revolución, no se dio de la noche a la mañana. Fue un producto de varios estudios en distintas épocas, donde el principal precursor fue Nicolás Copérnico. Lo que la gente creía y creyó durante una buena parte de la Edad Media hasta el siglo XVI era que nuestro sistema solar funcionaba de manera que la Tierra estaba en el centro de todo el sistema solar y que además los planetas junto con el Sol giraban alrededor del planeta Tierra que estaba en todo el centro y además permanecía inmóvil. Luego, en el siglo III a.C., un señor llamado Aristarco de Samos quiso saber cómo podía medir la distancia de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, y por medio de observaciones, Aristarco se daba cuenta que el modelo geocéntrico, que es el que planteaba Ptolomeo, no era acorde con sus observaciones, y a pesar de que sus cálculos fueron erróneos, planteó una idea que en el momento no se le prestó mucha atención, porque la teoría geocéntrica, que antes de ser sustentada por Ptolomeo, Profesor, usted nos mencionó sobre el precursor de esta revolución, que fue Nicolás Copérnico. así es. Háblenos un poco más sobre la vida de él, por favor. Claro, pues Nicolás Copérnico nació en 1473 a finales del Medioevo, en Polonia. Estudió en la Universidad de Cracovia en el año 1500. En el año 1500 también, después de haber culminado sus estudios universitarios, viajó a Italia donde fue profesor de matemáticas. Luego regresó a Polonia y en 1243 publica Las revoluciones de los cuerpos celestes, en donde plantea la teoría heliocéntrica. Pero entonces, profesor, ¿por qué hay personas que dicen que la revolución copernicana no es el nombre correcto para la transición que hubo en el paradigma del orden del sistema solar? Bueno, lo que pasa es que aunque Nicolás Copérnico sacó todo un libro sustentando la teoría heliocéntrica, todavía este modelo era muy básico. Digamos que hay dos ideas esenciales dentro de lo que planteó Copérnico. La primera es que los planetas giran alrededor del Sol, no en círculos, sino en elipses. Y la segunda, el sistema. Además, por lo general, el común de las personas relacionan el modelo heliocéntrico con Galileo Galilei. Digamos que se puede decir que Galilei tuvo una trascendencia más grande de la que tuvo Copérnico, o por lo menos es lo que comúnmente nos enseñan en el colegio. Entonces es curioso para muchos que la llamen revolución copernicana. Sí, aunque indudablemente Copérnico planteó las bases para que Galileo pudiera trabajar y desarrollar más a fondo esa teoría. Completamente de acuerdo. Bueno, profesor Piragua, en este momento vamos a recibir una llamada de Valentina que tiene una duda por solucionar. Buenos días. La pregunta que yo le quiero hacer al profesor es, ¿cuáles fueron las reacciones de la Iglesia respecto al cambio drástico que propuso Copérnico? Antes de publicar su libro tuvo que haber meditado bastante sobre las implicaciones que su teoría iba a causar, sin dejar de lado que Copérnico era fuertemente católico. Entonces, ir en contra de la Iglesia probablemente causó contradicciones dentro de él, y lo que hizo Copérnico fue dedicar su obra al Papa y delegar su teoría como solo una hipótesis, para evitar problemas. No obstante, la Iglesia tomó medidas y el libro de Copérnico formó parte de los libros prohibidos por la Iglesia. Y de una vez aprovecho tu pregunta para meter un poco más a Galileo Galilei dentro de la discusión y resaltar que frente a la nueva teoría que estaban empezando a plantear estos científicos, los protestantes fueron muy severos con Galileo al igual que la Iglesia Católica. O sea, no solo era una cuestión de que la Iglesia no podía perder el poder, sino que ya toda una sociedad se le estaba yendo encima. Hay una cita de Lutero refiriéndose a Galileo que dice:
El pueblo presta oídos a un astrólogo advenedizo, que ha tratado de demostrar que la Tierra se mueve, no el cielo o el firmamento, el sol y la luna. Quien quiera aparecer más inteligente. O sea que Galileo difícilmente se podía refugiar en otras creencias de una mente menos estricta, como el protestantismo. Así es, Andrea. Era una época supremamente difícil, pues se creía que todo lo que estaba en el universo se movía y conspiraba para el ser humano y el modelo helocéntrico atrofiaba esta idea, y la que exponían las Sagradas Escrituras, en donde se supone que los propósitos de Dios al crear el universo era para que todo. Profesor, ¿nos podría contar sobre la vida de Galileo Galilei? Galileo Galilei nació en 1564 en Pisa. Su padre fue matemático empobrecido. El conocimiento de las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos comienza con él. Galileo diseña y construye por primera vez un telescopio, aunque la idea no fue de él. Por medio del telescopio, Galileo descubre satélites en Júpiter y establece los 7 cuerpos celestes, lo cual asusta a la gente porque como todo tenía que tener relación con la Biblia, la gente empezó a relacionar estos 7 cuerpos celestes con las 7 velas de oro del Apocalipsis, lo cual causaba pánico y también ocasionaba que los que creían en la teoría geocéntrica, es decir, la gran mayoría de las personas, se rehusaran a mirar por el telescopio. ¿Y cómo ocurrió la retracción de Galileo? El 29 de febrero de 1616, Galileo se retracta. Luego, en 1623, el Papa era un amigo de Galileo, el cardenal Barberini, por lo cual Galileo coge confianza y de nuevo postula su teoría, pero la Iglesia nuevamente la recibió negativamente y fue llevado a la Inquisición, acusado de hereje, por lo cual tuvo que retractarse nuevamente. Bueno, profesor, le agradecemos mucho su participación. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero aún faltan muchas cosas de las cuales hay que profundizar y debatir. Por ejemplo, ¿revolución copernicana realmente es un nombre correcto para esta revolución? Una pregunta que abordaremos en otra oportunidad, pero aún así pueden comentar y debatir en nuestro sitio web www.temasdesemana.com. Feliz día y nos vemos mañana con un experto sobre la teoría de la evolución de Darwin.